Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio sobre, ¿no es cierto?, la obra El Eternauta. En el primer episodio yo les comentaba sobre los trailers, ¿no es cierto?, de Netflix del Eternauta y en apenas unos pocos días, además de que la vi y me fascinó, me pareció espectacular, pero ha habido una explosión, no solamente en Argentina, sino en otros países, vinculado con, ¿no es cierto?, la serie llevada a Netflix, ¿no? Bueno, en el primer capítulo, conversando, ¿no es cierto?, con Laura Chaval, quien gentilmente nos acompaña, habíamos un poco hecho la introducción de cómo se había, ¿no es cierto?, gestado la obra, la propiedad intelectual respecto de lo que es la obra literaria o el guión, y también el tema de la obra o la propiedad intelectual sobre los dibujos. Un poco estuvimos haciendo la introducción sobre el conflicto judicial surgido entre la viuda, ¿no es cierto?, de Osterhels y Ediciones Record por una sesión, ¿no es cierto?, que se había llevado adelante en el año 1900, algo así, 75, entre Osterheld, y la editorial en 1996, con un fallo ya de Cámara confirmando la sentencia de primera instancia por el cual se declaró la nulidad de aquella sesión, invocando, ¿no es cierto?, el artículo 954 del Código Civil de Vélez, que justamente nos hablaba de lesión subjetiva, ¿no? Y este era un poco el contexto de lo que estuvimos conversando con Laura. Y en este segundo episodio vamos un poco a hablar de cómo continúa esta historia, porque no terminó en este fallo de Cámara que aparentemente habría como cerrado este conflicto, sino que esto continuó. Y entonces, la pregunta que te quiero hacer, Laura, es: si la Cámara dictó fallo de no sentencia definitiva, declarando la nulidad de aquella sesión, ¿por qué tuvimos un conflicto tan extenso, ¿no? ¿Qué pasó acá? Bueno, pasaron dos cosas. La primera fue que Scuti nunca acató, digamos, esa sentencia del sede civil, Ajá. porque él seguía sosteniendo que era titular de los derechos por la supuesta cesión que Oestergel le había hecho en vida, que como ya comentamos en el capítulo anterior, esa defensa fue desestimada en la propia sentencia y considerando que se dedica expresamente a decir que ese contrato no se había aprobado, con lo cual se desestimaba, y sin perjuicio de lo cual Scuti insistía en que ese contrato era válido, por lo tanto seguía siendo titular de los derechos de autor, pero también, sobre todo, salió a relucir que tenía las marcas El Eternauta en forma denominativa y con el diseño característico de la figura del Eternauta hecha por Solano López, las tenía registradas como marcas. Ah, Entonces esto generaba que cada vez que los autores o los herederos querían hacer una nueva publicación o tenían algún negocio dando vueltas, Scuti siempre metía palos en la rueda y hacía saber que él tenía estos derechos y que tenía las marcas registradas a su nombre. aprovechando tu especialidad en propiedad intelectual y aprovechando, si querés, el caso este tan interesante, el Eternauta como obra literaria implica de por sí ser titular de la marca, digamos, el Eternauta como obra. ¿Lleva añadido la protección del Eternauta como marca? A ver, es una muy buena pregunta. En principio no, el Eternauta es una obra intelectual. Está protegida por el derecho de autor, tanto su título, sus personajes como la obra en sí. El tema es que hay veces que, como en este caso, hay obras que dan lugar después a poder hacer productos de merchandising, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí es necesario
tener una protección adicional en el derecho de marcas, que en definitiva es lo que te va a proteger la identificación de los productos con ese nombre o con los nombres de los personajes. Pero bueno, en este caso es, a ver, esto después lo analiza la Corte, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, son derechos distintos, pero en algunos supuestos vamos a ver que se tocan y que es necesario tener alguna solución para estos casos que son por ahí excepcionales, pero que sí, en definitiva se tocan. De hecho, Ahora, bueno, te interrumpo acá, Laura, habiendo dictado sentencia la Cámara en el cual claramente se había hecho caer aquella presunta cesión de derechos, este, el hecho de que eh, Scuti haya registrado la marca El Eternauta a su nombre, ¿cometió un acto ilícito o no? y por supuesto, no solo ilícito, sino nulo. Bueno, esto que, ¿Hubo un planteo marcario en esta historia? claro, ¿cómo sigue esto? Bueno, lamentablemente las marcas estaban registradas a su nombre, por lo Ok. tanto hubo que iniciar un juicio de nulidad de marca, Ajá, mirá vos. que fue lo que se hizo. Se inició un juicio de nulidad de marca tanto por Solano López como por los herederos de Oestergel, porque como te digo, las marcas de Scuti incluían el nombre más el dibujo. Entonces, y justamente el fundamento jurídico es el artículo 24, inciso B de la ley de marcas, que dice que son nulas las marcas registradas por quien al momento de solicitarlas conocía o debía conocer que pertenecían a un tercero. Ok. ¿Mm? ¿Y cómo salió este juicio? Este juicio salió, espera, vamos un poquito por partes porque Dale. explico la cuestión. Nosotros alegamos que el sustento jurídico nuestro para ser titular de esas marcas era el derecho de autor. Claro. Cuando Scuti contesta demanda, él más o menos dice lo mismo. Dice, bueno, yo soy titular del derecho de autor porque a mí me cedió los derechos en vida Oestergel y soy titular porque Solano me cedió los derechos. Y sale a relucir un contrato de cesión de derechos de los dibujos firmado por Solano. Entonces ahí nosotros tuvimos que iniciar una tercera acción Ujú. donde pedimos la resolución, en realidad la nulidad con resolución subsidiaria de ese contrato, porque ese contrato tenía una cláusula muy específica que decía que si la obra se comercializaba en Europa, Scuti o Ediciones Record le tenía que pagar a Solano el 20% de los ingresos por esa comercialización. Ese juicio se acumula al de marcas y se dicta una sentencia única. ¿Cómo sale? Bueno, sale 50 y 50. La nulidad de marcas es rechazada y sí se hace lugar a la resolución del contrato de cesión de derechos de los dibujos respecto a Solano. Es decir, que a partir de ahí, y de que esa sentencia quedó firme, que quedó firme en Cámara, Solano volvió a recuperar la titularidad de los dibujos. Y la resolución retrotrae los efectos al momento de la celebración del acto, con lo cual se puede decir que Solano volvió a ser dueño de sus dibujos desde el momento en que había firmado esa sesión. Pará. Vamos a ordenar un poquito esto. La demanda de nulidad de marca, ¿no? Sustentado en el titular del derecho de autor soy yo, con lo cual hay una conexidad importantísima entre la obra y la marca, con lo cual, invocando la ley de marcas, esto me pertenece. Este capítulo salió en contra y salió a favor de Scuti. Sí, correcto. Bien, la pregunta que me hago es, ¿error del tribunal o acá hubo digamos, ¿por qué si es tan claro el argumento por el cual la marca está añadida a la obra literaria, por qué la Cámara pateó el córner? Básicamente por dos motivos que fueron bastante raros. Ujú. Eh, de hecho, el juez de primera instancia
lo que hace es decreta de oficio la falta de legitimación legítima de los Oestergeld, de oficio, y para lo cual se basa en la sucesión de Oestergeld, en donde cuando se hace la denuncia de bienes, se dice que el patrimonio de Oestergeld estaba compuesto por toda su obra intelectual y piden que se libre un oficio a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para que informe qué obras estaban registradas a nombre de Oestergeld. En el momento que la dirección contesta, el Eternauta estaba cedido, porque estaba cedido por Elsa en el año 80 y pico, o sea, la sucesión era del año 80 y pico. El tema es que después ese contrato fue nulificado, pero el juez no se quedó con la nulificación, con la nulidad de ese contrato y se quedó con lo que había en esa sucesión, que no estaba actualizado, obviamente. Claro, Además, una denuncia de bienes es provisoria, jamás causa estado. claro. Eh, y bueno, insólitamente decretó la falta de legitimación activa basándose en que los derechos estaban cedidos, cuando estaba dicho un montón de veces en la causa que ese contrato había sido nulificado. Y el segundo argumento que dio fue que la cosa juzgada había sido interpuesta tardíamente en el juicio, lo cual también para mí es erróneo porque hasta lo que yo sé la cosa juzgada se puede interponer hasta el momento de dictar sentencia e incluso se puede decretar de oficio. Con lo cual, bueno, era una sentencia que para mí tenía bastantes errores. ¿Esto Eh, fue apelado, Laura? sí, y sí, fue apelado por la Cámara y la Cámara confirmó. La Ok. Cámara confirmó, insólitamente también la Cámara confirmó. Pero digo, este aspecto de la nulidad de marca, ¿ustedes lo apelaron a la corte? Bueno, frente a la confirmación de la Cámara, sí, no nos Perfecto. quedó otra alternativa que plantear el recurso extraordinario. Sí, sí, por Bien, supuesto. bien. Entonces, antes de pasar al capítulo de la Corte Suprema, tratemos un poco de terminar de redondear esto que creo que es un poco el nudo gordiano de todo este conflicto, ¿no? Este, con esta sentencia favorable, ¿no es cierto?, para Scuti, nos encontramos desde el punto de vista de propiedad intelectual, por un lado, por así decir, con derechos de autor a favor de los Oesterheld, pero con derecho marcario a favor, ¿no es cierto?, de Scuti, ¿no? Con lo cual esto le generaba a los Oesterheld un problema, porque si bien la obra obviamente se publica con el título El Eternauta, cualquier acción comercial que yo decida hacer con el nombre El Eternauta, ¿no es cierto? Ya sea una máscara de oxígeno que diga El Eternauta, un lápiz que diga El Eternauta, o goma de borrar que diga El Eternauta, no lo iba a poder hacer, ¿no es cierto?, en la familia Oesterheld. Correcto. Incluso voy más allá todavía. De hecho, para que te des una idea, a veces cómo se mezclan las cosas y hay un poco de ignorancia en estos temas. Scuti se presentó con las marcas en la Justicia Federal Penal y pidió toda la incautación de la obra en la Feria del Libro. Y el juez se la dio. El juez se la dio y estuvimos 4 años para que el juez decretara que había sido una denuncia temeraria y maliciosa. O sea, era muy peligroso que siguiera teniendo las marcas porque bueno, hay mucha mezcla, digamos, a veces se mezcla mucho, hay que saber distinguir bien qué es una obra, qué es una marca, no es todo lo mismo. A veces, viste, para confundir se mete todo en la misma bolsa y bueno, el juez penal en primera instancia compró y después, bueno, se dio cuenta que no y terminó declarando la denuncia temeraria. Pero en el interín pasaron 4 años. Y te embargaron toda la obra en la feria más importante de la Argentina. Mirá vos. Eso fue Bueno, hace varios años. antes de pasar al tercer capítulo, ¿no es cierto?, de esta saga de la obra El Eternauta, donde vamos a analizar justamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Quiero agradecerte, Laura, por este espacio y muy interesante lo conversado hasta aquí. Y bueno, dejamos esto en suspenso para seguir conversando sobre esta fascinante historia de, como dije en el primer capítulo,
Ya solamente el juicio es para hacer una miniserie en Netflix.